Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Este es el videíto que les debía de la monarquía y la República Romana a mis primeros. Así que bueno, acá estoy cumpliendo. Ya les voy a subir la tarea y bueno, tranquilos que tenemos tiempo para resolverlo. Lo que sí, como algunos me habían dicho, no, profe, no nos mandes otros videos, mandanos el video este. Yo ya les mandé el audio. Recuerden, en el grupo, en cada uno de los grupos de los 4 primeros está el audio de la clase. Pero bueno, como algunos me dijeron, no, aparte mandanos el video, voy a buscar el agua. Aparte mandanos el video, bueno, acá estoy mandando el video. Habíamos dicho que la monarquía, como la república y el imperio, son las 3 etapas en las que se divide la historia de Roma. La mayoría de los historiadores coinciden en pensar en que esta periodización tiene que ver con quiebres institucionales, con quiebres políticos, como va a ser primero el establecimiento de la monarquía con la fundación de Roma, de la cual tenemos dos relatos, el relato mítico y el relato histórico o el relato científico, eventualmente la ruptura de la monarquía a partir de la actuación del Senado, que era una institución que acompañaba al monarca en la gestión, en el gobierno, y eventualmente cuando este Senado se haga muy poderoso y decida frenar el poder del rey, de la monarquía y quedarse con todo el poder, se produce una ruptura y hacemos el paso a la república. Este paso a la república no es una cosa que se haga de una forma muy sencilla, digo, asesinaron al rey, tuvieron que ponerse de acuerdo, se generan alianzas políticas. ¿Entre quiénes? Entre quienes tienen el poder en Roma. En esta Roma monárquica y en esta Roma republicana que va a empezar y en la Roma imperial, que es una clase social, es un grupo social que reúne todos los privilegios. Privilegio significa ocupar los cargos políticos, no pago de impuestos, posesión de las tierras, ser los generales en los ejércitos, ser los sumos pontífices en los cultos a las deidades romanas, digo, ese nivel de privilegios. Esta clase que se llama patricia, ¿no? Yo les explicaba en la reunión de Meet que es la palabra patricio, de ahí viene padre, digamos, viene de pater patris, ¿m? Que significa padre. Eran los padres fundadores de Roma y por eso ellos se atribuían esos privilegios, digamos, de ocupar los cargos políticos. No me veo a mí misma en el video, imagínense. Eh, entonces, y con la pandemia no me voy a hacer los videos, los lentes nuevos. Les decía que entonces el criterio institucional o el criterio político, que es con lo que van, digamos, los historiadores armando esta periodización, hace que nosotros vamos a darle particular importancia a la etapa imperial. Y de la etapa imperial, que reconoce como diferentes momentos, a su vez, el Alto Imperio, el Bajo Imperio, a nosotros nos interesa la etapa del Bajo Imperio, digamos, porque es lo que nos va a conectar con la caída del Imperio Romano de Oriente, en algún momento de la historia imperial, ya lo vamos a ver, se divide en el Imperio Romano Occidental y en el Imperio Romano Oriental. A nosotros nos interesa mucho, digo a nosotros como americanos, la caída del Imperio Romano de Oriente, porque eso va a obligar a las potencias europeas a la búsqueda de rutas alternativas. Y en esa búsqueda de rutas alternativas va a aparecer el Nuevo Mundo, digamos, el proyecto colombino y el Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué nos interesa de la monarquía? ¿Cómo estaba constituida? ¿Quiénes eran los monarcas? Nos interesa el relato mítico, el relato de la fundación mítica que tiene que ver con Rómulo y Remo, eh, su relación con haber sido alimentados por una loba, que su madre los tuvo que abandonar porque si no iban a ser asesinados. Toda la cuestión mítica, pero también nos interesa el relato científico que básicamente habla de una zona del Lacio, en lo que hoy sería Roma, le llamaban la zona del Lacio, en donde habitaban diferentes grupos, etruscos, sabinos, los latinos. Van a establecer una alianza, la alianza del Septimontium, de los 7 montes, y en ese proceso, digamos, de construcción de alianzas, los latinos van a ir siendo cada vez más poderosos, más fuertes, y son los que eventualmente se van a quedar con el control, primero de Roma, y eventualmente, y a medida que el poder de ellos se vaya consolidando, de Italia, de Europa,
del norte de África y hasta de una parte de Asia. Y se va a armar ese masacote territorial que si ustedes entran a Google y ponen mapa del Imperio Romano van a ver que prácticamente eran los dueños del mundo conocido, excepto la parte del lejano oriente, ¿no? de India, de China, de Japón, pero eran prácticamente dueños del mundo conocido. Durante la República van a tener lugar algunos procesos que son importantes siempre y cuando hagamos el anclaje con el presente, como les digo siempre. Durante la República van a desarrollarse una serie de instituciones políticas o de magistraturas, como les llamaron ellos, de magistraturas, que básicamente algunas van a seguir tal cual hasta el día de hoy. Ellos establecen estas magistraturas para poder gestionar y gobernar esta república que cada vez crece más, digamos. Crecen gente, crecen recursos, pero también crecen tierra, crecen problemas de administración, crecen problemas de gestión. Entre esas magistraturas hay algunas que aún no existen, pero entre las que existen, por ejemplo, está la de los ediles. Los ediles eran aquellos miembros responsables de la administración, de la gestión, del abastecimiento de la ciudad. De que la ciudad estuviese, me voy a limpiar los lentes, de que la ciudad estuviese siempre limpia, y abastecida y por lo tanto protegida de la amenaza de que la invadieran otros pueblos. En ese proceso, digamos, los ediles siguen siendo hoy lo que nosotros llamamos los concejales en los municipios. Son aquellos responsables del abastecimiento de la ciudad, del cuidado, de los que se hacen cargo, por ejemplo, de que las acequias estén limpias, de que el alumbrado público funcione, de que los semáforos funcionen, todo lo que hoy tiene que ver con la ciudad. Bueno, la idea es que eventualmente ellos cumplían esa misma función en cada una de las ciudades romanas, que van componiendo lentamente la república o el imperio. Otra institución que sigue hasta el día de hoy son los censores. No sé a quién le sonará la palabra censor, pero es básicamente la idea de censo. Son aquellos quienes hacían el censo de población en Roma para saber cuánta gente vivía, en qué condiciones vivían, quiénes tenían la propiedad de la tierra, cómo estaban asignadas esas tierras. A medida que el ejército romano va creciendo, la problemática con la tierra también se va complejizando, porque la idea era que la mayoría de los soldados que se enrolaban en el ejército eran para poder recibir el beneficio de la propiedad de la tierra y poder así sostener a sus familias. En ese proceso, muchos gobernantes necesitaban tener una idea concreta, pero bien práctica, de qué era la tierra que se dominaba y cuál no, cuál estaba en peligro, a cuál había que asignarle guarniciones militares para protegerla. O sea, la idea del censo es casi la misma que hoy tenemos cuando se hacen censos. Ustedes son muy chicos, creo que no han vivido ningún censo ustedes. Porque se tenía que hacer un censo en el 2020, que no se hizo por la cuestión obvia de la pandemia, pero el último censo que se hizo es en el 2010. Si ustedes entran a la página del INDEC, van a tener ahí el registro de los censos, desde el primero que se hizo en 1869, en el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, hasta el censo, el último censo del 2010. Ahí van a poder ustedes ver cómo ese censo es un censo de población, de vivienda, de hogares, de calidad de vida de la gente, de quiénes viven, de quiénes son, de cuántos, de toda esa información. Y otra gran institución, que si bien tiene sus modificaciones, es el Senado. El Senado es una institución que ustedes han escuchado, el Senado de la Nación, el Senado en el Congreso, el Senado en la legislatura, los senadores como al principio representantes de las provincias, eventualmente representantes de la población. Esa institución, digamos, senatorial sigue hasta el día de hoy como parte de la representación de algunos de los sectores populares. En la época romana representaba los intereses de los patricios, pero eventualmente hoy en la democracia actual representan también los intereses del pueblo, digamos, ¿no? Es parte
del principio de la soberanía popular. Durante esta etapa, digamos, los patricios no están solos. ¿Quiénes son la otra parte de esa sociedad que constituye el pueblo, digamos, el populum, dicho en latín? La plebe, le llamaban ellos. Artesanos, comerciantes, esclavos, los soldados, los responsables del control de las guarniciones. Todos ellos van a constituir esa plebe que va a ir lentamente como organizándose para resistir el poder de los patricios, o por lo menos para poder ser parte en la toma de decisiones que los patricios tenían, que tenían un control absoluto del Senado. Esto va a generar una guerra civil entre patricios y plebeyos, que la van a ganar los patricios, pero los plebeyos van a ganar algunos beneficios en realidad. Digo, la van a ganar los patricios, es casi una obviedad, porque los patricios son los que controlan los ejércitos, son los generales, son los que tienen la formación para hacerlo. Y por más que los otros fuesen más, era difícil organizarse, era difícil tener arsenal para poder dar batalla, digamos, y sostener la guerra. De todas maneras, algunas conquistas se hicieron, y entre esas conquistas que se hicieron fue el ser tribunos de la plebe, fue conseguir un cargo dentro del Senado de un sujeto que pudiese volverse la voz, digamos, del pueblo, la voz de la plebe, que representara los intereses y las necesidades del pueblo. Una vez que la República entra en una profunda crisis, a partir de una gran crisis que se produce en el Senado, entre dos grandes facciones del Senado, la República lentamente va a ir cediendo lugar al imperio, que será el tema que abordaremos hoy, la formación del Imperio Romano. Bueno, espero que esto les refuerce todo lo que ya tienen disponible, y si no, como siempre, a un clic en el WhatsApp. Un beso.